días a todos. Bienvenidos a esta transmisión digital de DHE Fundamentos TV. El día de hoy, 18 de abril del 2020, el programa está dirigido por su servidora, Carla González. Antes de comenzar con nuestro tema estelar, realizaremos un breve resumen con las noticias más relevantes que han acontecido en la ciudad de Puebla últimamente. Número 1. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla recuerda de la manera más atenta a su comunidad educativa la actualización de datos personales en la plataforma Unisoft. Esta información es importante para poder dar seguimiento a su proceso formativo. Número 2. Se recuerdan las recomendaciones oficiales emitidas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, las cuales son no salir de casa, aplicar distanciamiento social, lavarse las manos constantemente, utilizar gel antibacterial y en caso de presentar algunos síntomas como tos, fiebre o dolor de garganta, solicitar atención médica a la brevedad. Número 3. Científicos de la UPAEP han armado una máquina del tiempo que permite viajar digitalmente a épocas remotas. Esto con el objetivo de entrevistar personajes ilustres de la historia mundial. Sin embargo, reporteros no pueden utilizarla, debido a que pueden contagiar de COVID-19 a estas personas célebres. Solamente son ocupadas con cámaras, drones y recursos audiovisuales pequeños como micrófonos que se conectan a través de una red inalámbrica, permitiendo realizar videollamadas para las entrevistas. Retomando la última noticia sobre los científicos de UPAEP, hemos conseguido que el día de hoy nos expliquen el funcionamiento de la máquina del tiempo, concediéndonos una entrevista con el ilustre Carl Rogers, precursor del enfoque humanista en la educación. Nos conectamos con mi compañera Alma Herrera, que nos explicará más de esta presentación histórica. Buenos días a todos, estimados internautas. Mi nombre es Alma Herrera y bienvenidos a una cápsula más de La historia detrás de. Como todos los sábados, daremos a conocer los datos curiosos de la personalidad que nos acompañe el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre la historia detrás de Carl Rogers. Dato número 1. Carl Ransom Rogers, mejor conocido como Carl Rogers, nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago, siendo el cuarto de 6 hijos. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa y devota cristiana. Dato número 2. En 1919 se inscribió en la Universidad de Wisconsin en la carrera de agricultura. Sin embargo, a lo largo de sus estudios y después de diversas jornadas religiosas, decidió virar su interés hacia la teología y la historia. Dato número 3. En la época de 1922 fue uno de los 10 estudiantes para visitar Beijing en la Conferencia Mundial de la Federación Cristiana durante 6 meses. Durante su estadía en este lugar, le abrió el panorama a diversas formas de pensar que no existían en su país, llevándolo a dudar acerca de sus creencias religiosas básicas. Dato número 4. Después de graduarse, se casó con Ellen Elliot en 1924. Dato número 5. Ese mismo año se mudó a Nueva York y comenzó a acudir al Seminario de Unión Teológica, una famosa institución religiosa liberal. Aquí tomó un seminario estudiantil llamado ¿Por qué estoy entrando al ministerio?, en donde la mayoría de sus participantes comenzaron a dudar acerca de su trabajo en la religión. Dato número 6. Después de acudir a dicho seminario estudiantil, renunció a su trabajo con la religión y comenzó a interesarse por la psicología. Fue entonces cuando comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Columbia y se recibió como doctor en 1931. Ejerció la psicología clínica, ayudando a la crueldad en contra de los niños. Fue en esta época en donde Rogers comienza a desarrollar su teoría. Dato número 7. Rogers publicó su primer libro en 1939, titulado The Clinical Treatment of the Problem Child. Gracias a ello, le ofrecieron una cátedra en psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio en 1940. Dato número 8. Fue en el año de 1942 donde en su libro Asesoría y Psicoterapia
funda las bases de su teoría centrada en el cliente, piedra angular del movimiento de psicología humanista. Dato número 9. Más tarde, en 1945, fue invitado a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago, en donde realizó varias investigaciones y puso en práctica su terapia. Fue en la Universidad de Chicago que durante el año de 1951 publicaría su mayor trabajo, La terapia centrada en el cliente, en donde abordaría los temas centrales de su teoría, ampliando y desarrollando las cuestiones que trató en su libro Asesoría y Psicoterapia. Dato número 10. En 1957 volvió a enseñar en su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Desafortunadamente, en ese entonces ocurrían serios problemas internos dentro del departamento de psicología, lo que motivó que Rogers se desilusionara demasiado de la educación superior. Dato número 11. Durante 1961 escribiría una de sus más grandes obras, El proceso de convertirse en persona. Dato número 12. En 1964 aceptó feliz una plaza de investigador en La Joya, California, para dar terapia e impartir bastantes conferencias. Dato número 13. Fue hasta 1967 en donde publica óptimos resultados con pacientes dentro de su trabajo experimental en el Departamento de Psiquiatría, publicando dichos resultados en su libro La relación terapéutica y su impacto, un estudio de la esquizofrenia. Dato número 14. En 1969 funda el Centro para el Estudio de la Persona y a su vez el Instituto de la Paz para la investigación y resolución de conflictos. Dato número 15. En 1980 publicó su libro titulado Una manera de ser. Dato número 16. Un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses y canadienses durante el año de 1982 colocó a Carl Rogers como el psicoterapeuta más influyente de la historia, muy por delante de Albert Ellis y Sigmund Freud. Dato número 17. Carl Rogers trabajó en La Joya, California, dando terapias hasta su muerte en 1987. Hola amigos, bienvenidos a esta cápsula informativa sobre Carl Rogers. En esta ocasión hablaremos sobre sus influencias científicas. La teoría de la personalidad de Rogers se originó en sus experiencias clínicas. Sus ideas principales surgieron de la influencia de Otto Rank, uno de los primeros freudianos que se atrevió a disentir de la ortodoxia psicoanalítica que se vivía en aquellos años. Asimismo, señalaba que las investigaciones de Alfred Adler con niños contrastaban con los elaborados procedimientos freudianos que se aplicaban en aquella época. A este contraste se debe la orientación que adoptó después el joven Rogers. Los alumnos de Rogers en la Universidad de Chicago señalaban que los conceptos de su profesor había ecos de las ideas de Martin Buber y Søren Kierkegaard. Estos pensadores constituían una fuente de apoyo, pues contribuyeron a confirmar la visión que tenía Rogers de la filosofía existencial. Muchos años después, Rogers detectó paralelismos entre su propia obra y las fuentes orientales, en especial el budismo zen y las obras de Lao Tse. Aunque no hay duda de que el legado de Rogers fue influido por la obra de otros autores como Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Abraham Maslow y Kurt Goldstein, su contribución al conocimiento de la naturaleza humana es original y en gran medida una creación propia. Espero hayan aprendido más sobre la vida de Carl Rogers, conociendo sobre sus influencias científicas. Estos serían los datos curiosos de esta emisión en La historia detrás de, en donde conocimos un poco más sobre la historia de Carl Rogers. Les recordamos que durante la emisión que tendremos en unos instantes con esta personalidad no serán relevados ninguno de los momentos ni las fechas que conocimos, ya que esto podría alterar su historia y la nuestra. Volvamos al estudio con mi compañera Carla González. Hasta la próxima y recuerden, si no existe la historia, hagan ustedes la historia.
Muchas gracias por su aportación, doctora. Volvemos después de una pausa comercial con mi compañera Paola Rivera, quien dará continuación a esta gran noticia. No se vaya, enseguida volvemos. Empatía humana. Empatía. Amor. Aceptación. La igualdad, la equidad. ¡Libertad! Comprensión. Creatividad. Creo que todo se basa en el respeto. Confianza. ¡Respeto! Libertad. Compromiso. Empatía. Atención a la diversidad. Humana. Inclusión. Empatía. Amor. Humanidad. Inclusión humana. Pasión. Autonomía. Comunicación. Confianza. Integral y reflexiva. Vivir sus emociones. Confianza y comprensión. Aceptación y comprensión. Religación con uno mismo, con el otro, con la especie. Ha llegado el momento que todos hemos estado esperando. El día de hoy nos enlazamos con Carl Rogers. ¿Qué es ese artefacto que está ahí? ¿Y esas voces? ¿De dónde vienen? Buenas tardes, estimado Carl Rogers. Somos reporteros de DH Fundamentos TV. Es un placer para nosotros tenerlo aquí el día de hoy. Quisiera que nos hablara acerca de los principales conceptos de su trabajo. Hola, soy yo, Carl Rogers, sí. Wow, me he dado cuenta hasta dónde ha avanzado la tecnología y me siento muy halagado que me estén buscando del futuro para poder platicar. Sí, claro. Bien, no, me siento halagado, me siento elogiado que me estén buscando a mí para poder platicar sobre estas teorías que estoy creando, que me permitan conocer más sobre cómo es el ser humano. Y pues claro, si les parece bien, podemos empezar con los términos, con los principales conceptos de la teoría que he estado trabajando. Si más les parece bien, pues empezamos a platicar un momento de lo que he estado estudiando y que me gustaría compartir con ustedes y con todo el público que nos está escuchando. Creo que hay mucho público, ¿verdad? Por supuesto que nos encantaría escucharlo. En este momento estamos siendo sincronizados por más de 50,000 personas interesadas en su trabajo y su investigación. Muy bien, pues sin más por el momento, empezamos, claro, les empiezo a compartir. Si tienen alguna duda, pues me pueden ir haciendo preguntas sin ningún problema. Pues bien, algunos de los principales conceptos de las teorías que he estado trabajando es que principalmente el ser humano debe de estar en un desarrollo, en una plenitud, en un ser. Entonces, para esto les voy a ir mencionando estos conceptos que he ido creando y que me gustaría compartir con todos ustedes. Principalmente empezaré con la esfera de la experiencia. El ser humano tiene que ser consciente de todo lo que tiene a su alrededor y más que nada que todo lo que él va aprendiendo, de todo lo que va viviendo a lo largo de los días, de lo que va trabajando, que va desarrollando, se va creando en una esfera de la experiencia en donde principalmente él se encuentra en el centro y alrededor se encuentra todo lo que lo ha ido rodeando a lo largo de este tiempo. ¿Ok? Entonces, esto a nosotros nos va a permitir que todo el ser humano se va a ir creando y se va a ir desarrollando también conforme a lo que él va viviendo y de esta manera su experiencia, ya tanto sea como buena como mala,
le va a ayudar para crecer en una madurez y en un desarrollo en el cual esto le permita que se vaya creando a lo largo de su consciente, ¿ok? Entonces, todo esto se va envolviendo y a medida de que vaya aumentando más experiencia, esto va a ir teniendo a su vez mayor subjetividad y además se vuelve más selectivo, ¿ok? Entonces, de todas aquellas experiencias que haya tenido, las va a ir seleccionando solamente aquellas que le han dejado un aprendizaje para que esto le ayude a crear y a ser un ser humano coherente, ¿ok? Que ahorita vamos a ir desarrollando algunas palabras que voy describiendo a lo largo de esta explicación. Muy bien. Ahora les voy a explicar un poco lo que es el self. El self es igual, esto va relacionado con esta esfera porque el self es la definición que tenemos de cada uno de nosotros, ¿ok? La definición que tenemos de cada uno, cómo soy y cómo me relaciono. También es una definición de mí mismo, en la forma en cómo las personas vamos entendiendo aquellas experiencias, aquellas vivencias. No todos desarrollamos las mismas habilidades o no todos comprendemos las mismas experiencias. Podemos encontrarnos en un mismo lugar, solamente que cada uno lo va a entender o lo va a comprender y asimilar de diferente manera, ¿ok? Eso es lo que nos va a ayudar a entender un poco lo que es nuestro self, o sea, la definición de nosotros mismos. Ahora, relacionado a esto viene el self ideal. ¿Cuál es el self ideal? El concepto de nosotros mismos, pero que estamos o que se pretende crear, pero esto va relacionado tanto con el universo, con el exterior y con nosotros mismos, ¿ok? Aquí les comento, todo esto va a ir formado a través de una simple palabra, congruencia e incongruencia, ¿ok? ¿A qué me refiero con la congruencia y la incongruencia, perdón? Que es aquellos actos, más bien, tiene que ser una coordinación de lo que decimos, de lo que explicamos y de cómo lo hacemos, ¿ok? Que esos tres van a ir juntos siempre, porque a medida de que nosotros vayamos diciendo, no se tiene que ir reflejando. No solamente es el decirlo y no solamente es en hacerlo, ¿ok? Yo tengo que ser coherente o tengo que estar de acuerdo que lo que digo, lo hago y de esa manera yo lo reflejo. Si alguno de estos tres se pierde, ahí estamos cayendo en la incongruencia, porque lo que estamos haciendo es que ninguno de los tres lo estamos llevando a cabo, ¿ok? Entonces, el self ideal, ¿a qué me refiero con esto? Que es aquel ser o aquella definición de uno mismo, pero con base a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Principalmente a lo que es el mundo exterior junto con el mundo interno, ¿ok? Que aquí principalmente para poder ser un self ideal, primero debo de tener y conocerme a mí mismo, ¿ok? Ahora, otro de los puntos es la tendencia a la autorregularización. Perdón, se me traba un poco porque me agarra nervioso. Aquí es el impulso aquel impulso que debemos de tener de la vida, de apreciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Tanto de tener la vida humana, de poder comprender un poco acerca de nosotros mismos, de poder crear autonomía, de poder crear aquella madurez que nos permita crear cuáles son aquellas cosas, acciones y cómo poder actuar. Por eso es que anteriormente la creación del ser, la congruencia, todo esto se va relacionando para poder crear y poder hacer una persona que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde somos y hacia dónde vamos. Si se van dando cuenta un poco, esto se va relacionando un poco más con base en la experiencia, ¿ok? Entonces, con base a la experiencia, todo lo que vamos viviendo en nuestros ambientes, en donde trabajen, en donde se desarrollen como familia, como seres humanos, todo eso nos va a ir permitiendo en crear una esfera para que, les repito, pueda ayudarnos a tener un crecimiento y una madurez. Muy bien. Ahora, todo esto hay que tenerlo bien importante porque hay que tener un poder personal. ¿A qué me refiero con esto? Que es el poder tomar decisiones de manera consciente, ¿ok? Todo esto que ya nos ayuda a permitirnos creer, a medida de que vamos a ir avanzando en la vida, vamos a tener que ir tomando decisiones, no solamente para las cuestiones de trabajo, cuestiones personales, sino para todas aquellas que impliquen un cambio en nuestra vida y que nos permita para crecer, ¿ok? Congruencia, incongruencia, que era lo que les había comentado, y tener principalmente algunas que son condiciones de valor. ¿A qué me refiero con esto? Son aquellas conductas o aquellas actitudes que niegan, que se
que no van relacionados en cuanto a lo que somos en realidad o que va la definición. Regreso a lo mismo, congruencia, incongruencia. Esas son las palabras claves que debemos de tener en la cabeza siempre. Para poder ser aquella persona y poder definirnos, tenemos que manejar estos términos. Bien, ahora les quiero platicar algo en cuanto a algo que he venido estudiando, que he venido repasando a lo largo de este tiempo y que me llama mucho la atención porque es algo que a veces nosotros como analíticos, como clínicos en el área, no nos damos cuenta en cuanto a una terapia, que es la terapia del cliente. ¿Por qué le pongo la terapia del cliente? Fácil y sencillo. Un cliente que va a un negocio, va a buscar lo que quiere, lo encuentra, paga por él y se retira, ¿verdad? ¿Ok? Y nosotros no podemos decirle a una persona que está en un proceso de ayuda, que está en un proceso de la búsqueda del ser mismo, le podemos decir un paciente, porque un paciente, lo que esto trata de, más bien, un paciente va a un hospital, siente algún malestar, va a buscar la solución, pero hay personas que lo diagnostican, ¿ok? Entonces, el paciente, nosotros en el área psicológica, no podemos, nosotros no determinamos qué es lo que tiene la persona. Nosotros como terapeutas vamos ayudando para que la persona vaya encontrando las soluciones a sus problemas, poderles decir en dónde se encuentra atorado, a partir de dónde hay que empezar a trabajarlo, a cuál ha sido su obstáculo, cuáles son las posibilidades de solución y que esto nos permita para que después poder orientarlo. Al final de cuentas, nosotros, terapeutas, somos orientadores, no somos médicos, porque solamente podemos diagnosticar, pero nosotros no diagnosticamos tal como el área médica, como el área de salud. Nosotros ayudamos a las personas que se encuentran y que se acercan con nosotros para que ellos vayan buscando cuál es el punto o hacia dónde quieren llegar ellos, ¿ok? Entonces yo le puse un nombre porque es una terapia del paciente. ¿Por qué? Del cliente, perdón. ¿Por qué le puse esto? Porque eso es lo que hacemos. Llega la persona con nosotros, se acerca con nosotros, le vamos ayudando, encuentra hacia dónde está y él va a encontrar una solución para poder atacar, ¿ok? También otro nombre que le puse, la terapia no directiva. ¿A qué me refiero con esto? Que debe haber esto una confianza entre el cliente y nosotros, porque esto nos va a permitir generar un ambiente para que eso pueda brindar confianza, pueda brindar seguridad y de esta manera nosotros poder decir que estamos haciendo un trabajo. Pero nosotros, como les comento, solamente vamos a orientar para que el cliente, la persona que se acerque con nosotros, ahora sí después ya pueda encontrar una solución y pueda saber hacia dónde dirigirse, ¿ok? Ahora, debemos de tener algo muy importante, la estimulación positiva condicional. ¿A qué me refiero con esto? Que es brindar esta comprensión al paciente, brindar ese apoyo y ese ambiente de confianza que era lo que manejaba con la terapia del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros, si ayudamos con todo esto, ¿qué nos va a permitir después? Que la persona puede ir descubriéndose un poco más, pueda tener esa confianza, pueda tener esa seguridad de que a donde quiera llegar, lo va a hacer, siempre y cuando nosotros le ayudemos a que trabaje en sí mismo, pueda encontrar esto y de esta manera poderle dar un pequeño impulso. Obviamente esto nos ayuda a una autoexploración terapéutica. ¿A qué me refiero con esto? Que la misma persona va a empezar a buscar a sí mismo. Les repito, nosotros solamente somos orientadores o guías, nada más. Bien, otro punto, los tengo aquí apuntados, por eso me ven que estoy así. Otro punto es la aceptación y considerada positiva, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que esto se refiere en cuanto a mayor grado de aceptación, es el grado de que la persona va a ir afrontando, la persona va a ir acercándose hacia donde más quiere y en esa forma le va a ir ayudando a su crecimiento. ¿A qué me refiero más? A que yo me voy a ir aceptando más y de esta manera voy comprendiendo quién soy, ¿ok? Si se dan cuenta, es una búsqueda de que el ser humano tiene que estar constantemente autoexplorándose para poder saber redirigir hacia dónde quiere ir. Y bueno, la comprensión empática, algo que digo mucho, es algo en términos de motivación, más bien para que esto se refiera más que nada, aparte de interpretar cómo es una persona como sujeto, más bien es aprender a decir qué es lo que está presente ahorita. ¿A qué me refiero con esto?
que la comprensión, la misma palabra nos lo dice, comprender, ponernos en el lugar de la persona, poder saber hacia dónde se puede ir. No vamos a darle una solución, porque solamente nosotros somos aquellos guías y podemos entender la situación. Más que nada, porque la persona es la que lo vivió y la persona es la que sabe qué es lo que siente en ese momento. Nosotros solamente es ser ese apoyo que tenemos. Y bueno, una tendencia actualizada me refiero a que debe de estarse constantemente en profundo, ver qué es lo que está pasando alrededor, no solamente nosotros como terapeutas, ¿no? Sino también poder ayudar a la persona a estar en un constante movimiento, que no solamente el trabajo que haya hecho a lo largo ahí se quede, sino que constantemente esta persona tiene que ir viendo todos sus avances desde dónde inició, hacia dónde se encuentra ahorita y hacia dónde quiere llegar. Y ver si todo este camino le está ayudando o hacia dónde nosotros lo podemos ayudar o orientar para redirigirse. Y pues bueno, el ser real es, como les comentaba, toda esta cuestión del ser, de quién soy. Bueno, y esto es parte de lo que me gustaría compartir con todos ustedes respecto a la teoría que estoy desarrollando. De verdad les agradezco mucho el que me hayan elegido a mí. Y pues bueno, espero que esto les sirva para las futuras generaciones y más que se encuentran con esta tecnología tan avanzada. Les deseo mucho éxito y nos estaremos viendo pronto. Nos vemos. Adiós. Qué grata experiencia fue haber conocido al gran maestro Rogers. Espero que en casita hayan aprovechado sus aportaciones tanto como nosotros aquí en el estudio. Volvemos después de una pausa comercial. ¿Estás cansada de que tus alumnos no contesten correctamente las evaluaciones? Por más que planea sus actividades, no logra que alcancen los aprendizajes esperados. ¿Ya no sabe qué hacer para que le pongan atención? ¿No saben cómo resolver un problema aunque se les explique con manzanas? Nosotros tenemos la solución. Solamente siga estas sencillas recomendaciones para obtener resultados diferentes. Número 1. No des tus clases de manera monótona. Diseña actividades que se vinculen con los intereses de los estudiantes. Número 2. Comprende que los alumnos tienen distintos ritmos de aprendizaje. Procura adaptarte a ellos para que a su tiempo puedan comprender los contenidos curriculares. Número 3. Sé más flexible. Permite que puedan descubrir y experimentar distintos métodos para resolver un problema. Número 4. Dales libertad para decidir cómo elaborar una actividad y proyecto, de modo que desarrollen su pensamiento creativo. Número 5. Conoce a tus estudiantes. No son únicamente estadísticas por evaluar, son seres humanos con sueños e ideales. Interésate por saber sobre ellos. Número 6. Establece con ellos una relación basada en la confianza, el respeto y empatía. Recuerda que eres un guía para ellos. No vacíes en sus mentes información que no comprenden. Lleva la teoría a la práctica para que puedan asimilarlo. Créeme, lleva a cabo estas sencillas recomendaciones y en poco tiempo notarás la diferencia y lograrás que disfruten aprender y desarrollen su potencial de manera exitosa. Y ya estamos de regreso. Continuaremos con la especialista Brenda Castro, doctora en Psicología y Desarrollo Humano, quien nos hablará sobre el concepto de persona que fue desarrollando Rogers a lo largo de su teoría. Es para mí un placer que me hayan invitado aquí a su programa DH Fundamentos TV. El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca del concepto de persona y cómo lo concibe Carl Rogers, ¿no? Bueno, Carl Rogers concibe a la persona como un ser pleno y funcional, donde existe una motivación innata presente en toda forma de vida. ¿Para qué? Para desarrollar sus potencialidades hasta el mayor límite posible. Él cree fielmente que todas las personas tenemos cosas
positivas, cosas buenas, habilidades, potencialidades que en el transcurso de nuestra vida vamos a ir desarrollando hasta lograr su mayor límite posible. También nos dice que una persona se encuentra en constante cambio, abierta a experiencias, pues esta permite crear nuevas respuestas o a nuevas posibilidades. Claro ejemplo está cuando él viajó a Beijing y iba con una ideología, pero al momento de viajar y al momento de regresar, él regresó con otras formas de pensar, con otras experiencias, con otro deseo de conocer, de saber, de experimentar. Entonces él le da mucha importancia a esta parte de las experiencias porque nos hacen crecer como personas. También nos dice que un individuo debe ser más empático con los sentimientos tanto de él mismo como con los demás, ¿sí? Aquí les voy a dejar una imagen, quiero que la mantengan, del ser real y del ser ideal. Es un post mental, le ponemos de este lado. Y también quiero decirles que para Rogers, una persona plena y feliz es capaz de responder a cualquier situación, experimentando diferentes situaciones y diferentes soluciones, y siempre con la libertad de manifestar. A diferencia de Freud, a diferencia del conductismo, para Rogers el ser humano, la persona es libre y es capaz de tomar sus propias decisiones y es capaz de tomar su propio autoconocimiento, su motivación, y por eso es muy importante que tomemos en cuenta esta parte, ¿sí? Entonces ya establecimos que para Carl Rogers una persona es plena y funcional, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no existe esa plenitud, cuando no existe esa felicidad? Bueno, huimos, no literalmente como algunas personas, sí, pero mayormente huimos psicológicamente y usamos dos mecanismos de defensa. El primer mecanismo de defensa del cual nos habla Carl Rogers es la negación. En la negación bloqueamos la situación que nos esté amenazando. Ejemplo, si para ti un examen es una situación de amenaza, entonces ¿qué haces? O no te presentas o huyes de la calificación. O sea, no quieres ver la calificación ni siquiera. Pero eso ¿qué va a ser? Solamente va a ser durante un tiempo. También nos habla que otro mecanismo de defensa es la distorsión perceptiva. Ahí lo que hacemos es reinterpretar la situación. Al ejemplo del estudiante, cuando éste se siente amenazado por la calificación, puede, por ejemplo, culpar al profesor. O sea, culpa al maestro de su calificación porque es malo, porque lo enseña bien, y entonces reinterpreta la situación que realmente está pasando. Si usamos muchas defensas, creamos una mayor distancia de nuestro yo real y de nuestro yo ideal. Cuando nos encontramos en situaciones donde existe una incongruencia entre esta imagen de ti mismo y tu inmediata experiencia de ti, o sea, de tu yo ideal y tu yo real, te encuentras en una situación de amenaza. El problema es que cuando usamos demasiados mecanismos de defensa, esto se torna más incongruente. Más y más incongruente, más y más mecanismos de defensa. Entonces creamos un círculo vicioso donde será eventualmente difícil salir de él. Por lo menos salir de él por ti mismo. Entonces es ahí cuando Carl Rogers toma esta terapia del cliente y entonces trabaja en base a escucharte. O sea, esta parte también de que tú encuentres la respuesta, que la respuesta esté en ti mismo. Él obviamente, el que es el psicólogo, el que te está acompañando, es empático y te escucha. Pero bueno, compañeros ya hablaron sobre esa situación. Yo los dejo a continuación con un pequeño video. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Aceptarnos tal y como somos es la base para el cambio. Observarnos y conocernos es la llave para mejorar y evolucionar. Si no hay aceptación, no puedes cambiar, porque si te resistes a algo que hay dentro de ti, volverá a salir una y otra vez. 2. Me siento más feliz simplemente por ser yo mismo y dejar que los otros sean ellos mismos. Aprecia la sinceridad y la autenticidad por encima de todo.
Aprecia a las personas como son y así también te resultará más fácil aceptarte a ti como eres, porque si no te aceptas como eres, de alguna forma estás rechazando lo que eres. 3. No se trata de sacar el sentimiento de la mente ni esconderlo en ella, sino de experimentarlo con aceptación. Cuando viene cualquier sentimiento o emoción, acéptalo. No lo reprimas, no lo bloquees, porque si lo haces, lo que evitas es transitarlo y vivirlo. Y si no lo vives, quedará dentro de ti. Como decía Carl Jung, lo que se resiste persiste. Al sentimiento hay que darle su espacio para saber qué nos está queriendo decir y cuál es su mensaje. 4. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Vivir una vida plena y emocionante conlleva vivir turbulencias. A veces estamos arriba, otras veces estamos abajo, también vamos a tener miedo y no vamos a poder controlarlo todo. Tenemos que aprender a soltar las inseguridades y los miedos para poder disfrutar de la vida y estar preparados para los altibajos emocionales que seguro vendrán. 5. Ni la Biblia, ni los profetas, ni las revelaciones de Dios o de los hombres, nada tiene prioridad sobre la experiencia directa. Carl Rogers hace aquí un hincapié directo en que nosotros marcamos nuestro propio rumbo y que no lo marcan los demás, ni religiones o pensamientos. Nosotros somos nuestra propia guía. Sobre la experiencia también decía Rogers que es la autoridad suprema, porque a través de la experiencia podemos aprender cosas valiosas para nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Y es que nosotros marcamos nuestro propio rumbo y la experiencia que nos va a guiar en la vida está en nosotros y no en los demás, ni en una corriente de pensamiento o religión, sino en el interior de nosotros mismos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, antes de poder terminar nuestro noticiero del día de hoy, estamos en contacto con la doctora Gema Carrera, quien es licenciada en Educación Primaria, maestra en Desarrollo Humano y Educativo y doctora en Educación, quien nos va a ayudar a entender un poco más sobre la ampliabilidad de la teoría de Carl Rogers en el ámbito educativo. Bien, para esto nos vamos a poner en contacto con ella vía remota. Doctora Gema, muy buenas tardes, estamos con usted, adelante. Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Durante los siguientes minutos voy a compartirles cómo se relaciona la teoría de Carl Rogers con la práctica educativa. Antes de comenzar, quisiera repasar dos aspectos muy importantes sobre la teoría rogeriana. El primero es que Rogers fue el padre de la no directividad. Él consideraba que el clima psicológico de libertad favorecía el desarrollo pleno del individuo. Es decir, la intervención del terapeuta es mínima y a su vez permite que el cliente desarrolle confianza en su persona para progresar y crecer, tal como la tendencia de autorrealización de Abraham Maslow. Como ejemplo de esto, les comparto una de sus frases que explica el concepto de la no directividad. Es el paciente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia dónde dirigirse, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas. Comprendí que a menos que yo necesitara demostrar mi propia inteligencia y mis conocimientos, lo mejor sería confiar en la dirección que el paciente mismo imprime al proceso. Carl Rogers en el proceso de convertirse en persona. El segundo aspecto en tomar en cuenta es comprender que estos trabajos se originaron en una relación terapéutica, pero a través de su experiencia los adecuó a una nueva relación maestro-alumno, que es el tema en el que nos enfocaremos. Quiero hacer esta explicación sencilla y concreta, por lo que he preparado algunas diapositivas para compartirlas con todos ustedes, de manera que puedan dar seguimiento al contenido de forma visual desde sus hogares. En esta diapositiva, el mensaje central de las ilustraciones de la izquierda es que todo el proceso educativo debe centrarse en el niño, no en el profesor ni en el contenido pragmático. El centro de la educación siempre será el alumno.
Del lado derecho, se explica que la función del maestro será cambiante y flexible, pero definitivamente no directiva. Debe ser un guía o un instructor para sus alumnos. Debe crear un clima de aceptación en el grupo, motivándolos a aprender, aceptando a sus estudiantes como son y ayudándoles a que se acepten entre ellos. El docente debe facilitar el aprendizaje. ¿Cuándo? Cuando los alumnos lo requieran o lo soliciten. Por su parte, los estudiantes exploran el conocimiento de manera autónoma y libre. En la segunda diapositiva se plantea que Rogers mantiene una posición muy clara respecto a la enseñanza tradicional, en la cual el maestro imparte conocimientos al alumno, rechaza esta práctica y manifiesta que los frutos recogidos con este tipo de metodología pedagógica están muy lejos de ser los deseados, e insiste en que los verdaderos conocimientos no son ni pueden ser comunicables, que los únicos conocimientos verdaderos que adquirimos son aquellos producto de nuestras propias experiencias, investigaciones y esfuerzo para adquirir un aprendizaje significativo. En una realidad distinta, la pedagogía no directiva se centra en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante, quien posee, en potencia, la competencia necesaria para lograr su desarrollo, y en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje, en tanto su función en la enseñanza es propiciar las condiciones para la libre expresión de las potencialidades del educando. El alumno debe ser tratado como una persona única, digna de respeto y con el derecho a evaluar su experiencia a su manera, con amplios poderes de elección autónoma. Es un individuo digno de respeto, participativo, libre, capaz, único, autónomo y con un gran potencial a desarrollar a través de diversas experiencias. En la siguiente diapositiva podemos observar imágenes que explican la autodeterminación de los estudiantes, la cual se ve influenciada a través de un proceso en el que intervienen elementos como la libre expresión, la comunicación y los ambientes de aprendizaje favorables para la asimilación del conocimiento, que a su vez permite a los alumnos tomar sus propias decisiones para resolver problemas y potencializa su crecimiento y desarrollo personal. Ahora podemos observar un esquema con 6 virtudes esenciales para que el proceso educativo se lleve a cabo de acuerdo a la teoría humanista de Carl Rogers. Comprensión para entender a nuestros estudiantes y sus procesos de aprendizaje. Empatía para ponernos en el lugar del otro. Respeto en las relaciones que se establecen dentro y fuera del aula. Aceptación y autenticidad de cada uno de nuestros alumnos. Brindar confianza y seguridad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Libertad para permitirles experimentar y aprender a su ritmo, permitiéndoles encontrar soluciones a distintas problemáticas a las que se enfrenten diariamente. A continuación, les compartiré unos pequeños fragmentos de la película hindú titulada Como estrellas en la Tierra, para ejemplificar estas 6 virtudes que permiten que el proceso educativo se lleve a cabo con éxito. राजन एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सो कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में? प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश रहता है। पूरे बुक में रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी।
एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था, लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान, एक मिनट। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है रामशंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये डफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। चल रही है। En uno de sus libros más conocidos, titulado El proceso de convertirse en persona, Rogers nos presenta algunos consejos para que la terapia centrada en el cliente sea exitosa. Sin embargo, enfocaremos estas recomendaciones en el proceso educativo. Solamente haré mención de 3 de ellas.
Número 1. Ganarse la confianza del alumno. Una vez que se ha logrado la confianza del otro, se está más en posibilidades de facilitar procesos de cambio. Al mismo tiempo, al profesor se le facilita ser más auténtico y relacionarse con el alumno con mayor facilidad. Número 2. Comunicar lo que uno es sin ambigüedades. Rogers mencionaba que cuando experimentaba algún sentimiento de aburrimiento o fastidio, trataba de ocultarlo. Sin embargo, todas sus palabras y gestos transmitían este mensaje, y esto confundía a la otra persona y le inspiraba desconfianza. Por ejemplo, si uno está molesto, pero no quiere transmitirlo verbalmente, es muy posible que su lenguaje corporal lo demuestre, aunque no diga una sola palabra. Lo más seguro es ser mayormente auténtico, creando una relación de ayuda con uno mismo. Es decir, si uno es capaz de percibir los propios sentimientos y aceptarlos, probablemente se logrará establecer una relación de ayuda con otra persona. Mostrarse a los alumnos tal y como uno es una de las tareas más arduas, así lo considera Rogers. Número 3. Afirmar la capacidad del otro en la resolución de sus propios problemas. No es el papel del profesor asumir la vida de otros a cuestas. Cada uno tiene sus responsabilidades. El maestro no hace las cosas que el alumno tiene que hacer. Simplemente colabora en su papel y sabe distinguirlo de la responsabilidad del alumno. No es responsabilidad del maestro el aprendizaje de sus alumnos, pero sí lo es ofrecer una enseñanza de calidad que lo facilite. Esto libera al docente de cargas que no le corresponden y le permite al alumno responsabilizarse de sus propios logros o fracasos. Quisiera concluir compartiéndoles esta frase, la cual resume todos los elementos que hemos repasado el día de hoy. El objetivo es ayudar a los estudiantes a convertirse en individuos capaces de actuar por propia iniciativa y de responsabilizarse por dichos actos. Elegir con espíritu crítico, con capacidad para evaluar las contribuciones ajenas, poseer conocimientos pertinentes a la solución de problemas, adaptarse con flexibilidad e inteligencia a nuevas situaciones problemáticas, ir aprendiendo una manera flexible de encarar los problemas, utilizando toda la experiencia pertinente en forma libre y creadora, y cooperar eficazmente con otras personas en estas actividades. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que estos conceptos que hemos revisado juntos el día de hoy hayan quedado claros y les permitieran ampliar su panorama respecto a la aplicabilidad de la teoría de Carl Rogers en la educación. Regresamos al estudio con el conductor Abraham Mejía. Bien, muchas gracias, doctora Gema. Gracias por estar en comunicación con nosotros y de esta manera poder entender un poco más sobre lo que Carl Rogers nos quiere dar a conocer a todo el mundo. Y es así como llegamos al final de nuestro espacio, lo cual les agradezco mucho el poder de su asistencia. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, para poder seguir conociendo más noticias sobre México, el Estado y el mundo. Bien, nuevamente les agradezco el poder de su asistencia. Mi nombre es Alan Mejía y sin más por el momento les deseo un excelente día. Hasta la próxima.